Bueno, vamos a continuar con el último video de las fallas vacunales. Como habíamos visto, donde habíamos dejado factores exógenos, nos faltaban dependientes del medio ambiente, climático, habíamos hablado de las temperaturas, cómo actuaban sobre la- los animales, el factor estresante que puede llegar a ser las temperaturas ya sean muy elevadas o muy bajas, las lluvias, por ejemplo, en el caso de las lluvias, eh, exceso o falta de agua puede influir sobre la nutrición de los animales y para una buena respuesta inmunológica los animales deben tener una buena ingesta calórico-proteica. Si hay un desbalance o una falta en la nutrición o de minerales, eso va a provocar una falla en la respuesta inmunológica porque tenemos que recordar que los anticuerpos son proteínas, es decir, hay que sintetizar a partir de proteínas, y la división también de las células, de los linfocitos, los clones, van a requerir también energía para responder al estímulo antigénico. Entonces, una buena nutrición, vamos a tener una buena respuesta al inmunógeno que nosotros estamos inoculando. No solamente eso afecta, sino que también tenemos que tomar en cuenta el, el bienestar, el confort animal. Por ejemplo, en el caso de los bovinos, acá tenemos representada el nivel de confort, está representado por esta área verde. Y para determinar el bienestar tenemos dos factores. Por un lado tenemos la temperatura y por el otro lado tenemos la humedad relativa. Entonces la temperatura que va de 18 grados a 36 grados y una humedad relativa ambiente de 40 al 90%. Combinando esos dos factores, vamos a ver que una temperatura de confort en los bovinos está prácticamente en 25 grados con 40% de humedad relativa. Incluso 26 grados, ya con 50, 60, 70, 80 grados, incluso hasta 90, vamos a ver que eso produce un estrés en los animales. Y acá donde dice peligro, es peligro de muerte. Entonces, por falta de disipación de calor en el animal. Por ejemplo, 34 grados con 60 de humedad o 70 o 80, estamos en una zona de peligro. ¿Cómo mitigamos el efecto de la temperatura y la humedad relativa? Para eso, cada vez que encerramos los animales, vamos a necesitar una buena suministro de agua. Por ejemplo, si los animales al encerrarlos tienen un buen suministro de agua, van a mitigar los efectos de la temperatura. Ahora, pensemos que si estamos en verano, vamos a vacunar a las 6 de la tarde, muchas veces la temperatura sobrepasa los 30 grados, los animales están encerrados en un lugar, hacinados, nosotros vamos a vacunar, vacunemos o no vacunemos, probablemente empecemos a tener el síndrome de estrés calórico o golpe de calor, como este animal, este bovino, por ejemplo, que tiene la boca abierta y la lengua afuera, ya está en un golpe de calor. Incluso se puede llegar a morir. Ahora pensemos que aparte, al vacunarlo, los animales se estresan porque los encerramos, aparte vamos a inocular con un ayudante y ese ayudante le va a producir un aumento de la temperatura porque como queremos producir un estímulo eh, inmunológico, vamos a poner hidróxido de aluminio o algún ayudante oleoso y eso va a producir seguramente, puede llegar a producir un incremento de la temperatura del animal. Y hay que hablar si la vacuna es activa, como puede ser una vacuna de brucelosis o una vacuna de carunco. Y ni que hablar si aparte vacunamos con más de una vacuna. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque en ese caso, después de vacunar y al soltar los animales, por ejemplo, los animales se pueden morir. Y no es que se murieron por la vacuna, o sea, sí, tuvo un efecto, pero en realidad no tendríamos que haber vacunado con esas condiciones. O vamos a suponer que los animales no tienen agua y están 12 horas encerrados porque, bueno, se encerraron la noche anterior, por ejemplo, y cuando los largamos,
se pueden morir simplemente por ingestión hídrica excesiva, ¿sí? Por tomar agua en forma excesiva, también se pueden llegar a morir a causa del encierro. Y nos van a decir de que, nos van a reclamar de que por vacunar se les murieron los animales. Entonces eso tenemos que tratar de evitarlo. Y en esto del estrés calórico también tiene que ver la ingesta. Si tiene, por ejemplo, si están comiendo en la vaca de campo, por ejemplo, si están comiendo mucha energía, eso también les aumenta un poco el rumen, aumenta la temperatura. O si están en pastura, por ejemplo, y están en una pastura que tiene festuca y la festuca está intoxicada con hongos, esos hongos muchas veces son hipertérmicos, es decir, que hay la festucosis, la toxina del hongo, produce una falta de vasoconstricción periférica. Y una forma que tienen los bovinos de disipar el calor es con la vasodilatación para tratar de hacer una vasodilatación periférica y tratar de aumentar la disipación de calor por la piel. Y si los animales estaban consumiendo, por ejemplo, festuca, todo eso va a estar alterado. Y muchas veces nos podemos encontrar con esto, mortandad de animales por haber encerrado a los animales, haber vacunado o hecho cualquier otra maniobra en la manga y no haber tenido en cuenta el factor climático. Bueno, aparte también tenemos lo que se llama el último factor dentro de los exógenos y dependiendo del medio ambiente, la situación epizootiológica. La situación epizootiológica tenemos que ver si hay una exposición natural continua, si los animales a lo mejor ya estaban, a lo mejor estaban enfermos porque la enfermedad estaba en forma endémica. El tipo de difusión va a tener mucho que ver también con el nivel de exposición y va a tener que ver con el hacinamiento, por ejemplo la queratoconjuntivitis o la diarrea neonatal. Si tenemos un sistema muy intensivo de mucha concentración, la vacuna se va a ver sobrepasada porque la potencia nunca va a ser suficiente por el nivel de exposición que van a tener los animales al estar un hacinamiento, a estar muy hacinados y entonces eso va a tener una ruptura de la inmunidad o una falla de la inmunidad por un exceso de hacinamiento. También tenemos que ver la diversidad de las cepas y la presión selectiva inmune de las cepas, es decir, a lo mejor hay cepas que nosotros no las tenemos caracterizadas y eso también puede llegar a producir una ruptura de la inmunidad. Como puede llegar a ser, por ejemplo, en el Campylobacter, en donde nosotros al vacunar contra Campylobacter, las cepas van de Campylobacter, sobre todo Campylobacter genitales, por ejemplo, Venerealis. Si no tenemos un buen nivel de anticuerpo, van a proliferar aquellas cepas que escapan a esos anticuerpos. Eso lo tenemos que tomar en cuenta también. Bueno, otros factores endógenos tenemos la edad. Si los animales son muy jóvenes, no se pueden vacunar por dos motivos. Primero, porque tienen poca experiencia inmune, y después porque si tienen calostro, el calostro va a interferir con la vacunación. Tenemos que esperar que ese calostro, que esos anticuerpos un poco se metabolicen y vacunar, por ejemplo, a partir del mes, de los 2 meses. Y si los animales son muy grandes, muy envejecidos también, porque los animales más grandes tienen menor cantidad de linfocitos T y puede tener otras comorbilidades, otras enfermedades. En la nutrición, ya estuvimos hablando, la carencia mineral, vitamínica o energía de proteína, no podemos vacunar un animal que está muy parasitado porque los mismos parásitos producen alteraciones en la digestión, consumen albúmina y todo eso va a conspirar en contra del efecto que nosotros estamos buscando con la vacunación. Habíamos estado dando el estado sanitario, si a lo mejor animales que ya tienen una enfermedad subclínica o clínica, o está en periodo de incubación, entonces esto va a producir que el animal ya estaba enfermo y después lo vamos a achacar, por ejemplo, a que fue una falla vacunal, en realidad ya estaba enfermo. Y dentro de los factores estresantes tenemos todo lo que son los baños, la castración, las marcas y los arreglos. Y también tenemos que tomar en cuenta las inmunodeficiencias. Las primarias son las heredadas, las secundarias son las adquiridas. No son muy importantes, por lo menos en grandes animales, y en pequeños animales va a depender de la raza. Bueno, algunos ejemplos.
Vamos a dar el baño también, por ejemplo, las garrapatas, si nosotros vamos a vacunar animales que tienen garrapatas, las garrapatas son, la saliva, son inmunomoduladoras, inmunodepresoras, y animales, por ejemplo, que tienen garrapata, en general, también va a depender de la raza, ¿no? Hay razas que son más resistentes a la garrapata que otras. Bueno, dentro de los efectos vacunales adversos, por ejemplo, podemos tener esto, que es la hipersensibilidad de tipo 1. En la hipersensibilidad de tipo 1, por ejemplo, se produce a los 30 minutos de haber vacunado, se puede producir la muerte de los animales. ¿A qué se puede deber esto? Hay una sensibilización previa a algunos de los componentes de la vacuna, y en general está mediada por inmunoglobulina E y le produce la muerte por un problema de edema de glotis o edema pulmonar. Por eso al vacunar sería recomendable que nosotros estemos un poco atentos a la reacción que va a tener el animal. No conviene a veces, si estamos en pequeños animales, sobre todo, que los casos ahí, no despacharlo enseguida, sino tratar de mantenerlo, revisarlo y por la duda tener elementos a mano que mitiguen el efecto, por ejemplo, del edema de glotis o del edema pulmonar. ¿A qué se debe esa reacción? Y se puede deber, por ejemplo, a algún elemento que haya quedado en la vacuna. Puede ser un antibiótico que haya quedado, algún medio de cultivo, en los cultivos celulares que haya quedado, y el animal, al recibir vacunas previas, inoculaciones previas, se fue sensibilizando contra ese antibiótico o contra ese nutriente que quedó, y nosotros no nos dimos cuenta y lo inoculamos y le producimos la muerte. Este mismo animal, por ejemplo, ustedes ven acá, espuma, esto quiere decir que tiene un gran edema, ahí después, esto sucedió después de una inoculación, y al abrir el pulmón, por ejemplo, encuentran esto, el pulmón, este es el pulmón, y miren toda la espuma que tiene el pulmón, y la tráquea está llena de espuma. Esto es una hipersensibilidad tipo 1. Esto ocurre aproximadamente a los 20-30 minutos de haber inoculado. Y esto no solamente sucede con la vacuna, puede ser con cualquier otro fármaco que nosotros inoculemos. Entonces hay que tener a disposición, porque no le va a dar tiempo tenemos que tener ya, estar prevenidos y inocular, incluso aunque lo salve en el momento, después va a haber que tenerlo por más de 24 o 48 horas en observación. Esto es un efecto bastante desagradable que puede llegar a producir después de inocular un animal. Otro efecto puede ser, por ejemplo, hipersensibilidad de tipo 3, antígeno-anticuerpo, es decir, el complejo antígeno-anticuerpo, como se puede dar, por ejemplo, en adenovirus canino tipo 1. Esos complejos antígeno-anticuerpos se depositan en los capilares de poco calibre, como puede ser en las estructuras oculares, puede producir uveitis, y esto se da en la enfermedad natural, pero en las vacunas a veces también se puede llegar a producir. Entonces tenemos que vacunar con vacunas seguras para tratar de evitar este tipo de reacciones. También se puede dar vasculitis, hipersensibilidad de tipo 3 por los linfocitos, que en general pueden afectar a, a las paredes vasculares, produciendo vasculitis de este tipo. A veces se puede dar con vacunas como la rabia, por ejemplo, en la tosa también se puede llegar a dar. Y esto es hipersensibilidad de tipo 4, ¿no? Hipersensibilidad de tipo 4. Entonces, todo este tipo de hipersensibilidades tenemos que estar alertados porque pueden llegar a producir efectos indeseados. En el caso de los gatos, por ejemplo, el gato es muy susceptible a las inoculaciones y podemos llegar a producir el sarcoma postvacunal. Esto, si se llega a producir esto en los gatos, lo único que queda es la cirugía, tratar de hacer cirugía. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, usando vacunas seguras, inoculando no siempre en el mismo lugar. Afortunadamente creo que cada vez menos casos de esto, pero se puede inocular en la cola, por ejemplo, y si tenemos que hacer una cirugía de la cola, bueno, no va a ser tan traumático como en otro lugar. Bueno, ya para finalizar entonces, tenemos que recordar que en las enfermedades que tienen menos de 3 días de incubación, vamos a necesitar tener una alta tasa de anticuerpos. ¿Por qué? Porque no le va a dar tiempo al animal a tener una respuesta. La cantidad de animales que tenemos que tener vacunados está dado por el índice reproductivo. El índice reproductivo puede ser 1,5 o 2. Bueno, hasta acá entonces llegamos con la presentación. Tenemos que tratar de lograr esta cobertura
de acuerdo a las enfermedades de incubación y al tipo de cobertura